Hola, soy el pastor Carlos López y les doy la bienvenida a mi podcast En Pocas Palabras, en donde semana a semana construimos un bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 8 para impartirla el sábado 24 de agosto de este 2024. Instruyendo a los discípulos, segunda parte. Hermanos, Jesús sigue instruyendo a los discípulos en su preparación, en su camino hacia la cruz. Y esta semana vimos 5 historias que dejan 5 lecciones importantes que tienen que ver con el discipulado, es decir, lo que significa, lo que implica seguir a Cristo Jesús. Y estas lecciones las vamos a repasar en 4 puntos en la que hemos dividido esta lección para una mejor comprensión de la misma. La primera parte, matrimonio y familia. Y nos encontramos inmediatamente ayer en el Evangelio de Marcos con que los fariseos continúan con su costumbre de seguir deseando, buscando la manera de entrampar a Jesús y de acusarlo. Esta historia que tiene que ver con el asunto del divorcio, cuestión que ellos ahí eh, señalaban. En esta lección aprendimos que en los tiempos de Jesús había 2 escuelas de los fariseos que marcaban este punto en particular. Una era la escuela Shammai, que era una escuela conservadora, y la otra era la escuela Hillel, que era una escuela más liberal, más liberal. Y estas dos, en cada una de ellas, el divorcio se veía de manera distinta. Y hay que señalar aquí, hermanos, que entre los fariseos el divorcio era un asunto lícito. Por eso la pregunta de esa extraña, eh, y por supuesto las intenciones son malévolas, a los fariseos querían trampar a Jesús en esta situación del divorcio, si es lícito darle divorcio a una mujer. La intención de los fariseos en esta historia era entrampar a Jesús poniéndolo en problemas con Herodes Antipas, quien se había divorciado y se había casado con la esposa de su hermano. Sin olvidarnos que Juan el Bautista había sido decapitado por su reprensión contra esta unión ilícita. Allí en Mateo 14, 1 al 2 encontramos la historia. Así que las intenciones de los fariseos eran, como decimos vulgarmente, eran realmente negras, porque de alguna manera querían que Jesús, al caer en su trampa, pues siguiera más o menos el mismo camino de Juan el Bautista. Pero Jesús eh, eh, resalta su posición de lealtad a los escritos de Moisés, dados en Deuteronomio capítulo 24, por supuesto, y remite a sus acusadores, es decir, los manda a Génesis 1 y 2, en donde se encuentra el ideal original de Dios para el matrimonio. De esa manera, señalando la posición que ellos realmente es la que deberían de mantener. Ahora, en Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16, encontramos una vez más a Jesús indignado con sus discípulos por su falta de atención a los niños y a los papás de los niños, por supuesto, ¿no?
Parece que los discípulos no habían entendido las enseñanzas que vimos ya en Marcos capítulo 9 de recibir el reino de Dios como un niño, es decir, con la sencillez de un pequeño, como lo reciben él, ¿no? Así de que Jesús en esta historia insiste firmemente, por no decirlo de otra manera, que los discípulos no deben interponerse en el camino de los niños, pues de ellos es el reino de los cielos. Un asunto bien puntual que hay que marcarlo. La historia del joven rico es otra historia para una enseñanza sobre el discipulado. En esta lección o en esta historia encontramos que se destaca la sinceridad y el respeto de este joven. Y entonces Jesús acepta esa sinceridad y ese respeto y pone a prueba la sinceridad de este joven rico en esta historia muy conocida. El autor de la lección señala que realmente el joven rico no estaba guardando los mandamientos. ¿Por qué? Porque había puesto a Dios por abajo de sus riquezas, es decir, primero sus riquezas y después Dios, violando de esta manera justamente el primer mandamiento de la ley de Dios. Ahora, en esta historia hay que señalar un asunto muy importante, no señala la lección, y es que Jesús no condena las riquezas, porque no las condena, pero explica cuán seductoras pueden ser para un hombre, para el hombre. Finalmente, en Marcos 10:27, Jesús señala el punto importante de esta historia, y es que no puedes alcanzar el reino de Dios por ti mismo, tal y como este joven quería obtenerlo. Punto número 3, ignorancia persistente. En Marcos 10:24 al 45, se nos muestra esa ignorancia persistente de los discípulos acerca de la misión de Cristo y lo que significa seguirlo. Por alguna razón no lograban entenderlo, ¿no? Y en esta ocasión, Jesús, dice el autor de la lección, les presenta el esquema de su muerte y su resurrección. Asuntos impactantes, como Jesús los presenta aquí, ¿no? Pero los discípulos parecen ignorarlo y ellos siguen en sus propias ideas, en sus propios pensamientos. El pedido de Juan y de Jacobo, en este pedido de ellos de querer ser estar uno a la derecha y el otro a la izquierda en el reino, Jesús procura realmente, la lección así lo señala, Jesús procura ayudarlos a profundizar su comprensión de lo que implica su solicitud. Jesús trata de ayudarlos a entender. Y ante su pedido, ante esto, Jesús profetiza que realmente beberán su copa y serán bautizados de su bautismo. Por supuesto, está hablando en forma simbólica, pero les indica que los lugares ocupados en ocasión de la glorificación son establecidos por Dios. Y ellos tendrán que esperar hasta ese tiempo para saber en dónde podrán ser ubicados. Ahora, finalmente, en esta historia muy importante, Jesús, eh, hablando de o comparando su enojo, el enojo de los discípulos por la petición de estos dos y de él mismo en ocasión del incidente de los niños, les comparte una de las más grandes enseñanzas. ¿Cuál es esa más grande enseñanza? Bueno, en el reino de Dios, el poder debe siempre ser usado
para elevar y para bendecir a otros. Jesús no niega el hecho de anhelar querer tener posición, pero esa posición tiene un propósito y un objetivo, que es la de elevar y bendecir a otros. Y finalmente nuestra lección termina con ese incómodo personaje ruidoso, Bartimeo. Y dice el autor de la lección que en esta historia, de Marcos 10:46 al 52, es un incidente, el incidente más destacado que veremos en esta lección. Y es muy importante poder señalarlo y poder tomar tiempo para esta historia. Habría que destacar en esta historia la valentía de Bartimeo al no dejarse intimidar ante la situación de que la gente quería que se callara y no molestara a Jesús, sino que al contrario, él gritaba más, de tal manera que Jesús realmente lo escuchara. Sus palabras de Jesús, hijo de David, sus palabras son a la vez una confesión de fe en Jesús como el Mesías y su confianza de que puede sanar. El incidente de la capa, de que se quitó la capa de encima y que la hizo a un lado, dice el autor, y que esta capa constituía de alguna manera su seguridad, y señala que eso significaba para él que tenía fe en que Jesús lo habría de sanar. Ahora, yo quiero terminar con una conclusión, con una cita de la parte del viernes, porque me parece relevante, especialmente con la historia del joven rico y con lo que eso implica para nosotros, los que hoy vivimos y en la iglesia asumimos algunas de estas posiciones. Esa cita está tomada de Deseado de todas las gentes, página 481, y dice así: no puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Jesús. Con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario, porque no hay otra manera de salvar al hombre que separándolo de esas cosas que si las conservase, desmoralizarían todo el ser. Esa es una lección muy importante que debe quedar en la mente de todos nosotros. Hay que repasar esta cita, hay que concretar esta cita y hay que vivirla y poder entender por qué a veces Jesús exige algunas de esas cosas que son importantes para el desarrollo de una vida de servicio desinteresada para con los demás. Que Dios nos bendiga y que la lección de esta semana pueda seguir siendo de bendición para todos y podamos seguir extrayendo las lecciones que nos harán mejores cristianos, pero sobre todo mejores discípulos de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.